dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México.
en este viernes 30 de enero del 2026. Ya se fue un mes, ya se fueron estas semanas de enero y bueno, nosotros muy contentos de poder estar aquí en este día viernes, como siempre, ya sabe, nuevas son cada mañana a través de Neuma Multimedia y pues un servidor de Román García comunicando, comentando en el comentar de la palabra de Dios, y como ya se está volviendo costumbre los viernes con nuestro hermano Ricardo Cuellar. ¿Cómo estás, mi hermano Ricardo? Bien, gracias a Dios, Paz. ¿Contento? Sí, contento de estar aquí. Agradecidos, ¿verdad? De este tiempo, de la oportunidad que el Señor nos regala, y sabemos que pues será de bendición, porque es la palabra de Dios, la buena palabra de Dios. Gracias por compartir, gracias por etiquetar. Vemos aquí ya están algunos saludando, destacando, compartiendo. Gracias, muy buen día, saludos también a ustedes. Gracias por estar ahí y que el Señor nos ayude a conocerlo y a entenderlo cada día más. Hemos venido platicando la palabra de Dios con nuestro hermano Ricardo y al parecer vamos a seguir por ahí, ¿verdad? En Colosenses. ¿Dónde nos quedamos, Ricardo? Por favor, platícame. Estábamos hablando de los rudimentos, pues. Así, los rudimentos del mundo. Con respecto a esto, yo estuve buscando de los rudimentos. Sí. Y me gustaría que hoy leyéramos, pero en Hebreos. Sí. En Hebreos también menciona los rudimentos, en Hebreos 6. Ok. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Sí. vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, Sí. de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Sí. Y esto, hermanos, si Dios en verdad... Esto haremos, hermanos, y Dios en verdad. Esto haremos, hermanos, si Dios en verdad lo permite. Amén. Bueno, hay que distinguir, ¿verdad? Lo que acabas de leer en Hebreos 6:1 son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y acá son los rudimentos del mundo. La palabra rudimentos tiene que ver con algo que es primordial, que es básico, que se tiene que dejar como establecido, ¿verdad? Nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela, a la primaria, incluso desde el kinder, para que les pongan bases, ¿verdad? Educacionales, son rudimentarias. Entonces, de la misma manera, la Biblia hace diferencia entre lo rudimentario de la doctrina de Cristo, que es, como ya dijiste, doctrina de bautismos, imposición de manos, juicio eterno, ¿verdad? La fe en Dios, toda esa lista que diste, lo rudimentario en la fe en Dios. Y por otro lado, tenemos de Colosenses los rudimentos del mundo. Sí. Estos rudimentos, platicábamos, que son aquellos que el cristiano no debe dejar que le gobiernen, no debe dejar, buenos días a todos ustedes, gracias por estar ahí, no debemos de permitir que establezcan norma en nuestra vida, porque si regresamos allí a Colosenses capítulo 2, vamos a darle un poquito de contexto a Colosenses 2. Dice desde el versículo 11, perdón, Colosenses 2, del 11 en adelante. Vamos a leer más o menos. Dice: en él también fuiste, primero dice que estamos completos en el 10. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha mano. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento, para poder ser parte del pueblo de Dios, había que guardar sus leyes, pero todo inició con una señal, la circuncisión, ¿verdad? Sí. Que se estableció no en la ley, sino incluso antes de la ley. Algunos confunden la ley con
con otros tiempos, pero todo el Antiguo Testamento no es la ley es a partir de Moisés. Y duró hasta que los profetas dijeron, hasta aquí, ya no más. ¿Y cuál fue la evidencia de eso? La destrucción del templo. En diversas ocasiones, al día está el templo destruido. No existe tal cosa. El templo actual es la iglesia. Pero si nos damos cuenta aquí, dice que fuimos circuncidados. Es decir, ¿qué es la circuncisión? La señal de que estamos en pacto. Pero contrario o a diferencia de lo que ocurría en el Antiguo Testamento, que era una circuncisión física, específicamente en el hombre, ¿verdad? Pablo escribe, el apóstol Pablo escribe, dice que nosotros fuimos circuncidados con la circuncisión no hecha a mano. ¿Qué es lo que hacía la circuncisión? Echaba del hombre su cuerpo carnal, esa piel que se retiraba, esa parte del prepucio que se retiraba en la circuncisión, se lanzaba y era como decir, mi carne ahora está fuera de mí, ¿verdad? Aunque vivían en la carne, era una señal de que no iban a depender de eso, ¿verdad? Y entonces dice aquí, en el versículo, echando de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En aquel entonces era físico, ya dijimos, tenía que ver más con el hombre, de hecho, desde luego con el hombre, en representación de la humanidad y del pueblo de Israel específicamente, pero aquí dice Pablo que es una circuncisión que no se hace a mano, que ocurre donde Dios también dio testimonio que tendría que ocurrir en el corazón. Porque desde la antigüedad, bueno, esto hay que explicarlo rápidamente, ahí en Deuteronomio 30, brevemente vamos a platicar de la circuncisión. Y ahí en Deuteronomio 30, si leemos versículo 1 y 2, y luego yo leo el 6, si quieres leer el 1 y 2, 30, 1 y 2 de Deuteronomio. Amén. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, Sí. y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate, ahí habla de varios verbos. Uno es, dice, y te arrepintieres y te convirtieres. Arrepentimiento y conversión que dependen del ser humano. Aunque Dios las promueve, tienen que ocurrir en nosotros. Arrepentimiento y conversión. De todo tu corazón y de toda tu alma. Ahora, eso Dios le demandaba al pueblo, que se arrepintiera y que se convirtiera. Pero en el verso 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames. Una es arrepentirse y convertirse, y otra es amar. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos que Dios le había pedido al pueblo de Israel que se tenía que convertir, que se tenía que arrepentir de todo su corazón, de toda su alma, y Dios circuncidaría su corazón. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Julio. Julio, ¿qué te habías hecho? Fue por un café. Apenas va volviendo. Hace como, ¿qué? Qué gusto verte, mi Julio. Dios te bendiga. Pon este más para acá porque si no nos vamos a... ¿Así? ¿Así? Pues para que alcancemos todo, si no... Gracias a Dios. Y este lo giramos aquí tantito, si no... Sí. Hablando de los rudimentos y hablando de la conversión que ha ocurrido.
el Señor dice que hoy tenemos la circuncisión de Cristo, que es circuncisión del corazón. Ahora, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. El Señor está mostrando algo que Él siempre había querido. Número 1, que se arrepintieran. Si se arrepienten, que se conviertan. Y si se arrepienten y se convierten, dice, de todo su corazón y de toda su alma, yo circuncidaré el corazón para que me amen. Porque a final de cuentas, ¿cuál es el mandamiento de Dios que prevalece en el Antiguo y Nuevo Testamento? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, desde la antigüedad, ahí que leíamos en Deuteronomio 30, Dios le decía a la nación de Israel, ustedes se tienen que arrepentir, se tienen que convertir, y si lo hacen de todo su corazón, es una condicionante, yo, dice el Señor, circuncidaré el corazón. Pablo entiende esa enseñanza, esa doctrina, y lo traslada al Nuevo Testamento, y leíamos ahorita que en él, en Cristo, no fuera de Cristo, no en la ley de Moisés, en él fueron también circuncidados, estamos en el 2:11, no con circuncisión hecha a mano. Eso ya se practicaba, incluso todavía lo siguen practicando los judíos, como señal. Y dicho sea de paso, como señal para los judíos, no es una señal para nosotros, es una señal para ellos. Y todos aquellos que se convertían al judaísmo como prosélitos, sí había prosélitos, sí había gente, pero hoy en Cristo no requerimos esa circuncisión. ¿Por qué razón, Julio? Pues porque ya estamos bajo la gracia, ¿no? Ok, ¿por qué no requerimos esa circuncisión? La física. Sí, la física. Porque Cristo, bueno, Cristo cumplió y ya Él nos circuncida, pero el corazón. Porque nosotros vinimos a Cristo por arrepentimiento y conversión. O sea, prácticamente la circuncisión es arrepentimiento y conversión. Eso es lo que representaba. Es decir, yo ya no quiero vivir conforme a mi cuerpo carnal. Yo ya me cansé de vivir conforme a mi cuerpo carnal. Entonces encontramos, por la gracia de Dios, ¿verdad?, que Pablo entiende que no es que Dios no le dé valor a la circuncisión, pero la que siempre quiso fue la del corazón. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento se manifestaban las sombras y las siluetas de lo que Dios quería, pero en el Nuevo Testamento está manifestado Cristo, que no es la sombra, sino que es la gloria, y no es la silueta, sino que es la imagen. Gloria e imagen de lo que Dios demandaba. Por eso Pablo, cuando explica del bautizo, está hablando de la circuncisión en Cristo. Vean por favor, en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. Insisto, que ese era el símbolo de la circuncisión anteriormente. ¿Qué vas a hacer? Cortas un pedazo de ti, una parte de tu cuerpo, y la lanzas. Yo no quiero vivir conforme a la carne. Ese era el símbolo. Pero aunque lo hacían físicamente y traían la señal, se llenaron de orgullo. Somos el pueblo de Dios, pero sin arrepentimiento y sin conversión. Entonces viene Cristo, Cristo cumple la ley que Dios dio, como judío cumple la ley, como el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Dios mismo vino a cumplir su ley. Y ahora, los que estamos en Cristo, se supone, no se puede estar en Cristo sin arrepentimiento y conversión, ¿verdad? Dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Creemos que su naturaleza es suficiente, ¿verdad? Entonces dice aquí, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora va a explicar un punto. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Porque es la del corazón. Sepultados, dice el verso 12, Sí. con él en el bautismo. Cuando una persona decide bautizarse, que era lo que promovía Juan, bautismo para arrepentimiento, una persona decide bautizarse, decide que ya no su prepucio, ya no en la circuncisión, que su cuerpo completo quede sepultado. Ahí está el arrepentimiento para que haya una conversión.
para que haya una nueva vida. Primero tiene que ser el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no es. No hay conversión. No hay conversión. Entonces, Pablo explica que sepultados con Él en el bautismo, esa es la circuncisión de Cristo. Por eso todo aquel que cree, que se bautice. El que creyere y fuera bautizado, porque ahí hay un símbolo, el símbolo de la circuncisión de Cristo, que es la del corazón. Y luego seguimos leyendo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados. Ahí está la conversión, ahí está la nueva vida. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cuál es el ejemplo que Dios da nueva vida? Pues que Jesucristo murió y el Padre le resucitó. Si le puede dar vida a Él, me puede dar vida a mí. ¿Verdad? Que Él resucitó de los muertos. Seguimos leyendo, por favor, el 13. Yo lo leo. Sí. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Ok. Estando en pecados. Ustedes son los gentiles. Ustedes estaban en sus pecados, pero también estaban en la incircuncisión. Ustedes nunca se han circuncidado. En la carne nunca. Y yo les digo, ni lo requerimos. Pero a ustedes estando muertos, ¿qué hizo? Estando muertos en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente Amén. con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahí está, arrepentimiento y perdón. 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Cristo pagó por nosotros. ¿Qué cargos tienes contra ellos? No, pues estos son los cargos, estos son sus pecados. En esto han quebrantado la ley. Ok, eso es lo que dice. Y a ustedes les dio vida, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta. ¿Cómo anulas el acta? Alguien tiene que pagar. Exacto. Alguien tiene que pagar. ¿Quién pagó? Yo, dijo Jesús. Yo pago por ustedes. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y aparte no solo la anuló, sino la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué ocurre con eso? Que cuando una persona era juzgada, por ejemplo, Poncio Pilato no encontraba por qué juzgar a Jesús. No encuentro pecado en él. Se lavaba las manos. Y la esposa decía, mira que no le hagas, yo tuve sueños, que él es hombre justo. No sabía qué hacer. Porque, aunque no era creyente, él se apegaba al derecho de su nación. Él era un juez, un gobernante. Y él tenía que descifrar, discernir si el hombre era pecador. Y dijo, no encuentro nada. Entonces, ¿qué fue lo que colocó sobre él? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Esa placa que le tuvo que colocar a él fue porque no encontró. Pues, ¿qué mal es? ¿Cuál mal? Pues que es el rey de los judíos. Bueno, pues por eso lo vamos a matar. Pero no encuentro ningún mal. El otro tenía, si era por sedición, o si era ladrón, o si era asesino, los que estaban al lado de él. Pero en la cruz de Jesús tenía que escribirse por qué moría. Las famosas, las abreviaturas que conocemos, ¿verdad? La más famosa, pues INRI, ¿verdad? Pero él no encontraba, porque tenía que haber un acta contraria a él. Ahora, ¿qué es lo que hace? Coloca que Jesús muere por ser el rey de los judíos. Pero Jesús, en el plano espiritual, lleva nuestra placa. ¿Por qué mueres? Por los pecados de Ricardo, por los pecados de Julio, por los de Román, por los de todo aquel que en él cree. Entonces esa acta la quitó de en medio porque nos estorbaba con Dios y la clavó en la cruz. ¿Verdad? Que nos era contraria. Que nos era contraria. Y clavándola en la cruz, como para decir, ¿quieres acusar a Ricardo? ¿Quieres acusar a Julio? Voltea la cruz. Ahí está el pago, ya. Y en el derecho romano no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo. O sea, sí. Incluso una persona que haya robado, oye, pues ya robó, pues sí, pero ya pagó condena. Oye, pero es que me robó, pues sí, pero ya pagó. O sea, ya hubo una pena corpórea, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel por haber robado. Pero es que otra vez quiero que me metan. No puede ser dos veces por el mismo delito. ¿Te volvió a robar? No, pues no. ¿Te volvió a defraudar? No, pues no. No lo puedo volver a meter.
quitándola de medio y clavándola, y despojando a los principados, porque esto es algo que habría que explicar más a detalle, no hoy. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Qué sabemos? Que en el plano en el plano físico le pusieron una placa que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Pero en el plano espiritual, Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Él clavó el acta nuestra. Y entonces los que se enseñoreaban de nosotros en el mundo espiritual, principados, potestades, gobernadores, huestes, toda la lista que da el apóstol Pablo en Efesios, los despojó, les quitó el poder, les quitó la autoridad. Todo derecho que tenían sobre nosotros, los despojó. Y no solo que los despojó, dice, y los exhibió, principados, los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora sí, este es el punto, este es el meollo de por qué nosotros no podemos ser gobernados o regidos por los rudimentos del mundo. Lo primordial del mundo, lo básico del mundo, no tiene por qué más afectarnos a nosotros. Por tanto, lo leo. Sí, por favor. Dice, por tanto, nadie nos juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí nos detenemos, por favor, Julio. Por tanto, nadie los juzgue. ¿Qué comes? ¿Qué bebes? No, es que me estás comiendo cochicuí, dijeron. Chicharrón de la... Ay, pero ¿cómo estás comiendo? Nadie me juzgue ni en lo que como, ni en lo que bebo, ni tampoco en las fiestas. Oye, es que es luna nueva, inicio de fiesta ceremonial. Es que es día de reposo. Ojo, lo guarde o no lo guarde, porque luego Pablo escribe a los romanos que dice, ¿quieres guardarlo? Guárdalo, está bien. No quieres guardarlo, no lo guardes, está bien. ¿Quieres comer carne? Está bien. ¿No quieres comer carne? Está bien. Tú decides, pero no lo impongas, porque es tu decisión, ya no es vivir bajo la ley. Esto es maravilloso, porque mucha gente no logra entenderlo. Entonces Pablo dice, a ver, pues si él ya pagó, ya exhibió, ya no tiene poder sobre ti, ¿por qué te van a juzgar? ¿Por qué van a decir, oye, es que mira? Y esto es algo que el cristiano no logra entender. O sea, cristiano promedio. La mayoría no, es que sí afecta a esto, sí no. No, espérame. Tú dices, lo comes, cómelo para Dios. Dando gracias. No lo comes, no lo comas para Dios y da gracias. Lo bebes, bébelo delante de Dios. No lo bebes, gloria a Dios, no lo bebes. Pero no es norma. Eso es rudimentario. Ahora, si alguien me preguntara, pastor, ¿y por qué en la antigüedad sí era la dieta kosher? ¿Por qué sí era Dios exigente? Simple y sencillamente porque Dios estaba produciendo a un ser humano. El resultado desde Génesis hasta el nacimiento de Jesús es la preparación para que nazca aquel quien ha de redimirnos. Un pueblo que vivía bajo la ley de Dios, dada a través de Moisés, que no comas esto y que viste así, que esta ley, que 600 y cacho de preceptos, que los papás de Jesús vivieron y sus antecesores, también cumplieron en cierta medida para que cuando llegara Jesús creciera bajo esa norma y él cumpliera. Nadie más cumplió la ley. Nadie más. Por eso no tiene ningún sentido fuera de Cristo. Ni la circuncisión ni la circuncisión, sí, Julio. Pero cuando no conocemos este tipo de versículos, ¿cómo nosotros mismos nos encadenamos más a los rudimentos del mundo? Sí, claro. Y queremos cumplirlos y vas a tronar porque no vas a poder. Porque Pablo dice que para poder vivir con Cristo tienes que haber muerto con Cristo a los rudimentos del mundo. Sí.
si no mueres a los rudimentos, no has resucitado con Cristo. O sea, imagínate que viene un tal Nicodemo en el capítulo 3 y luego Jesús, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús que le dijo, muy bien, ya te diste cuenta, ¿verdad? No dijo eso. Si no naces de nuevo, no puedes ver. Y dice Nicodemo, no sé de qué me estás hablando. Otra vez meterme al vientre. No sé de qué me estás hablando. Y le vuelve a decir, si no naces del agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar al reino. Él dice, no te entiendo. Claro, ¿por qué? Porque Nicodemo vivía bajo la ley, y para él lo rudimentario del mundo era muy importante. Pero si no ha muerto a eso, tampoco puede vivir con Cristo. Tiene que tener una nueva vida. Cuando le dice si no naces de nuevo, la pauta es si no naces de arriba. Ya naciste de abajo, nace de arriba. El ser humano vive bajo los rudimentos del mundo porque es terrenal. Entonces, Nicodemo vivía bajo los rudimentos. Claro, y bajo la ley, que es donde tiene gran valor los rudimentos. No comas, no bebas, no toques. Eso estaba allá. O sea, imagínense lo que Eva le dijo Adán, ni lo toques. Dijo el hermano, ni lo atoques, que todavía es más, todavía tiene más fuerza, es más fuerte. Ni lo atoques es más fuerte. Entonces ella creció con eso, pero una vez que comieron, ya no tiene validez si lo toca o no lo toca, sino cómo preservas a sus descendientes para encontrar uno que pueda cumplir todos los requisitos de Dios. La nación de Israel no lo cumplió. La tribu, la que me digas, no lo cumplió. Solo uno lo cumplió. Y Cristo nació en medio de eso, como Juan, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nada más que Juan tiene un problema. Su papá se llama Zacarías. Y no es un problema que se llame Zacarías. Pero Jesús es engendrado del Padre Celestial. Y Jesús voltea y le dice, ¿quieren ver algo así excelente? No hay otro como Juan. No existe otro ser como Juan. Obviamente no se puede comparar con Jesús, porque Jesús viene a mostrar lo que es según la carne, pero Jesús es engendrado por el Padre Celestial. Como todos los que hemos nacido de nuevo. ¿De quién nacemos? De Dios, por el Espíritu Santo. Pero Juan es el parteaguas, diciendo, miren, si hablamos de algo rudimentario, básico, de alguien que agradó, buscó, él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Cómo? Es que hay que morir con Cristo a los rudimentos para resucitar con Cristo. ¿Y cuál es la evidencia que resucité con Cristo? ¿Cuál es mi búsqueda? ¿Todavía busco lo terrenal? ¿Todavía busco aquí? No. Entonces esa es la gran diferencia del que no ha nacido de nuevo versus el que ha nacido de nuevo. Por eso Nicodemo, que era un principal entre los judíos, que guardaba la ley, cuando digo que guardaba no es que la cumplía, sino que vivía conforme a ella, porque el que la cumplió solo es uno. Cristo, amén. Pero Nicodemo dice, oye, pues entonces nosotros ya sabemos, tú vienes de parte de Dios. Si no naces de nuevo no puedes ver. Como diciendo, lo que ves no es real en las conjeturas que tú haces porque no has nacido de nuevo. Y no vas a poder entrar si no naces del agua y del Espíritu. Por eso estamos leyendo este pasaje cuando Pablo les dice a los de Colosenses, a ver, Dios nos perdonó, ya vivimos en la circuncisión que representa arrepentimiento y conversión, y Dios te ha dado un corazón nuevo, Dios ha circuncidado tu corazón, echando de ti el cuerpo pecaminoso carnal. Pero en el 16 es clave, porque luego el hombre busca agradar al hombre, a la sociedad. Cuando el hombre de Dios, ¿a quién busca agradar? A Dios. A Dios. El hombre que no ha nacido de nuevo busca congraciarse con la iglesia, con el pueblo, con los hermanos,
Pero el que nació de nuevo dice, no, qué bueno que pueda caer bien, que pueda agradar, pero yo busco agradar a Dios. Era lo que leíamos cuando empezamos a leer esto. Sí. Que Pablo decía, si todavía agradase yo a los hombres y no a Dios, entonces no soy sería siervo. No sería siervo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tan contundente? Pues simple y sencillamente porque no se pueden las dos cosas. O es una o es otra. No se puede de otra forma, ¿verdad? Y Dios en su infinita misericordia nos está dejando ver esto. Ahora, entonces alguien va a decir, no tiene valor, no, pues tiene cierta reputación. Aquí mismo lo dice. Tiene cierto, pero lee el 23, por favor. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Sí, cierta reputación. Oye, que no está bien. O sea, yo no quiero, qué bien. Yo así, está muy bien. Pero ¿qué? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario. En culto voluntario, ya no impuesto. En humildad y en duro trato del cuerpo. Así es. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tiene valor alguno. Entonces, imagínense que antes decían, no, mira, esa persona es una persona ejemplar, su moralidad, su puntualidad. Y luego de repente decían, oye, salió con esto. Oye, pues resulta que también le gusta esto, le gusta aquello. Oye, no, que lo invitaron a una fiesta ahí. Y entonces, ¿qué es lo que está confirmando? Que se puede tener una vida, entre comillas, correcta, bajo los rudimentos del mundo, agradando, pero a la hora de los apetitos, no tiene poder. Cierto. No tiene ningún poder. Sí. Dice Romanos 6, versos del 1 en adelante, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Amen. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ahí hay un fin. Dice, a fin de que, como Cristo resucitó a los muertos, Amén, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. En la vida nueva. Fíjate, Él resucitó para gloria y nosotros debemos andar en vida nueva. Sí. Aquí mismo. Oye, yo no necesito morir para andar en vida nueva. No, ya necesito andar en vida nueva. Sí. Dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. ¿Qué es el bautismo? Sepultados juntamente con él, seremos resucitados juntamente con él. Y como el bautismo, no es que lo tengamos en poco, sino como que... ¿No entendemos la figura? La importancia, sí. Pero es muy padre cuando te sumergen. Y en ese acto que es muy... Me decía Ingrid, no lo saque, pastor, no lo saque. Hasta que vea la luz. Hasta que vea la luz. Pero como todavía no. te sepultan ahí, prácticamente mueres y resurge un nuevo hombre. Sí. Que es lo que dice el 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, dice el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Y como no consideramos el bautismo, el arrepentimiento, pero decía Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy juntamente crucificado, pero sí tener ese, por ejemplo, personas que escuchan y que no han sido bautizadas, porque a veces hasta es un temor y si me bautizo y esto, mira, practícalo ya cuando tengas tu conocimiento del bien y el mal y que tú digas, sí lo quiero hacer y lo haces, es una experiencia muy bonita que dices.
quedó sepultado el viejo hombre. Y también, como dice también la palabra, dice, si a Julio lo conocimos según la carne, ya cuando fue bautizado y se arrepintió, dice, ya no lo vamos a conocer así también. Claro, porque estamos hablando de una nueva naturaleza, ¿verdad? Estamos hablando de algo que el Señor quiere que haya un cambio. Ahora, el problema es que muchos no hemos entendido el tema de los rudimentos del mundo, no hemos entendido realmente a quién agradar. Imagínate que estuvieras en un lugar y tienes que obedecer a 3 personas. Uno te dice una cosa, otro te dice otra, otro te dice otra. Entonces tratas de agradar, no puedes quedar bien con todos. Ahora, en el caso de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 son uno. Quieren una misma cosa. Pero si yo trato de agradar bajo los rudimentos del mundo, trato de agradar a personas, trato de agradar a Dios, no puedo. Y en muchas ocasiones pensamos que agradar a personas es agradar a Dios, pero esto no es así, no ocurre de esta manera. Es que muchas veces en mi caso, Paz, fuimos creados con rudimentos del mundo, pero más que así como que con temor, no hagas esto porque pasa esto. Pero nunca me enseñaron el mandamiento, vaya, no hagas esto porque esta es la consecuencia de esto, nada más. No lo hagas porque así se me enseñó, y te vas adoctrinando de esa manera que cuando ya vienes al conocimiento, la verdad dices, ¿cómo estaba yo equivocado en todo esto? Pero tienes que venir a la palabra, tienes que conocer lo que Dios dice para que ya no estés bajo porque es más fácil enfocarte y querer cumplir los rudimentos del mundo que decirte, Dios, ya no estás bajo esto, ahora practica esto, esta nueva vida que Dios te ofrece. Pero no, muchas veces a mí me es más fácil, pues no hagas esto, y no lo hago, y así me voy con esa doctrina siempre. Pero cuando vienes a la palabra y al conocimiento, no te es difícil cumplir los rudimentos del mundo, porque ya la vida nueva te demanda cierta santidad. La vida nueva es Cristo, amén. Sí. ¿Ibas a decir algo, Ricardo? Iba a comentarle a Julio, por ejemplo, eso que decía él, cómo fuimos creciendo con ciertos rudimentos. Y sí, o sea, es más fácil seguir eso que te imponen o que te dicen, esto es así. Y me recuerdo, por ejemplo, cuando Moisés subía al monte, él bajaba y el pueblo le decía a Moisés, o sea, tú dinos todo lo que quieras y todo lo cumpliremos. Y no cumplieron, ¿verdad? Al final fallaron. Pero en su corazón o en su mente estaba, todo lo que digas lo haremos. O sea, como queriendo hacer un manual o algo de que, así como Dios te lo diga a ti, tú no lo dices, y nosotros lo vamos a hacer. Y yo siento que así son los rudimentos. O sea, buscas que alguien te diga, es que esto hazlo así y así es, pero no. Es que, por ejemplo, ahí ahorita que mencionas lo de Moisés, y le decían al mismo Moisés, habla tú con nosotros, pero que no hable Dios porque... Pero no muramos. Exacto, y así es Dios. O sea, Dios te confronta te hace ver tu condición para decirte, estás tronado, Julio. Entonces, hasta que no te arrepientas y tengas una conversión, vas a tener nueva vida. Pero es más fácil yo obedecerle a Ricardo que tenemos que ir a tal hora a las 12. Ahí okay. Y lo hago, pero porque tú me dijiste, no porque yo quiera. Y esos son los rudimentos del mundo. Pero ya cuando conoces de la palabra, son frutos que Dios pone en tu corazón. Es algo que te nace a ti hacer para agradarle a Dios, ya no para el hombre. Pero tienes que tener esa confrontación con Dios, que muchas veces no es nada agradable, porque Dios te hace ver tu condición y te dice, estás tronado, Julio, estás mal, estás completamente equivocado en todo. Y son cosas que no a mí como ser humano no me gusta que me digan, estás equivocado, o no me gusta lo que estás haciendo, o es que yo tenía años practicando esto. Estás mal, estás mal. Ya cuando vienes al conocimiento y le das un giro a tu vida, dices, wow, Señor, tan fácil era, tan fácil, nada más que no venías cuando a la cuando tenemos esa comunión con Dios que dices tú, o sea, ya cuando tenemos ese encuentro, cuando por fin decides acercarte a Dios
y ver esa verdad que no querías, te das cuenta que los rudimentos pues no son nada. O sea, puedes cumplir o no puedes cumplirlos sin que tengan un valor. No tiene nada productivo en tu vida. Es como decíamos, o sea, podemos comer con toda libertad, dando gracias, sin decir, es que pues aquí me dijeron que no lo hiciera, pero ya conoces. Entonces tú ya lo puedes hacer con toda libertad. Y cuando tú no conoces, cuando tú no te has acercado, cuando no has tenido ese conocimiento con Dios, tienes ese temor de decir, es que hice mal, pequé. Y cuando tú piensas que comiste algo y pecaste, ya es pecado. Sí. Hay 3 verbos aquí que son muy importantes para lo que estamos hablando de los rudimentos. Número 1 está en el verso 8. ¿Puedes leerlo, Ricardo? En el 2.8. 2.8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofía. Ok, lo primero es que somos expuestos al engaño. Número 1, Pablo les escribe, nadie los engaña. ¿Cómo no nos van a engañar? Entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros y lo que nosotros asumimos a la hora del bautismo y del arrepentimiento. Número 1, nadie nos engañe. Número 2, verso 16, Julio. 16 dice, por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida. Segundo, nadie nos debe de juzgar. Sí. Nuestra vida no está a juicio de los demás, sino está a juicio de Dios. Y no es, no me juzgues, no. Hay gente que está en la carne, que está en pecado y dice, no me juzgues. No me juzgues, no quiero, bueno, échale ganas. Pero aquí es, oye, pues si ya me arrepentí, si ya nací de nuevo, si ya estoy en Cristo, si ya no estoy bajo los rudimentos, no me juzguen. Nadie tiene por qué juzgar. Yo puedo sentarme, dice, nadie los juzgue en comida o en bebida, que es algo que la iglesia luego pesa mucho. Otro, en cuanto a días de fiesta, no dice de fiesta de que cumpleaños, no. Las fiestas que se celebraban, ceremoniales. Las fiestas de Dios. Sí, las fiestas de Dios. Oye, yo no las celebro. ¿Cómo no las celebro? O yo sí las celebro. ¿Cómo? A ver, espérame. Pablo, por ejemplo, establece parámetros como decir, la Pascua de ustedes es Cristo. Porque hay gente que no, es que la Pascua y el pesaje y que no lo estás haciendo bien, por favor. Y que cómelo con las hierbas y cómelo como debe de ser. ¿Es en serio? Mi Pascua es Cristo. Sí. Y los panes sin levadura son un símbolo. Yo debo de ser el pan sin levadura. Yo debo de ser pan sin levadura. Por eso mismo les decía Cristo, ¿verdad? O sea, cuando le tentaban diciendo, oye, tus discípulos no se lavan las manos. O comían sin lavarse las manos o cortaban espigas en día de reposo. Entonces Jesús lo que está diciendo es, a ver, espérenme. Estos ya están conmigo y están caminando en una etapa que tú no estás caminando. Imagínate ellos acusando a los discípulos cuando dicen, los que están presos son ustedes. Y ustedes van a venir a ponerle juicio a ellos. Sí. Entonces, número 1, nadie nos engaña. Número 2, nadie nos juzgue. Y en el 18, Julio. Dice el 18, nadie nos prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Nadie te prive. Puedes perder tu premio, puedes perder tu galardón. ¿Cómo? Dándole culto. ¿A quién? Dice, ¿A los ángeles? Humildad y culto a los ángeles. Metiéndose en lo que no ha visto. Vanamente hinchado por su mente carnal. Propiamente carnal. Entonces ahí hay 3 nadie. Nadie me engañe. Cristo murió por mí. Él me circuncidó. Él es completo. Nadie me juzgue. Comidas, bebidas, días de fiesta, de luna nueva. Oye, es que no tienes que guardar la ley. No tengo que guardar la ley. Mi Cristo guardó la ley. Yo vivo en Él. Eso es lo que yo tengo que hacer, vivir en Él. Claro, Cristo no está promoviendo que vaya y robe. Cristo no está promoviendo que vaya en adulterio. No, es una vida en Él. Primero porque me arrepentí, hubo una conversión y Él me dio un nuevo corazón.
Sí, amén. Un nuevo nacimiento. Nadie, cumpliendo todos los rudimentos del mundo, nadie va a alcanzar a tener la altura, la estatura que nosotros tenemos. Juan no la tuvo. Siendo Juan. No hay mayor que Juan. Sin embargo, en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que él. ¿Por qué Jesús tenía que decir eso? Porque tenía que hacerles ver hacia dónde estaba llevando la enseñanza, hacia dónde iba encaminado. Es como cuando, oye, mira que la ley dice, sí, pero Jesús ya se produjo. Lo que Dios quería obtener, un ser intachable. Que cumpliera desde antes. Solo Cristo. Solo Cristo, nadie más. Nadie más. Hasta Pablo entendió que todo su trasfondo que tenía, oye, pues hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia que es conforme a la ley irreprensible, yo aventajaba a todos mis contemporáneos. ¿Y qué le hicieron ver? Todo eso, Pablo, es basura. Si te glorías en eso, no has entendido las cosas de arriba. Entonces Pablo dice, ¿me vas a decir a mí? Muchas veces la gente juzga a Pablo. No, es que Pablo no era discípulo y no era esto. No, Pablo era un entendido. Pero lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que este Pablo que tanto se critica, este Pablo que tanto se dice, que tanto se habla de él, era un hombre que aventajaba a todos los de su nación. Pero cuando llegó el evangelio, cuando llegó el conocimiento de la palabra de Dios, ahí cambió absolutamente todo. Ya nada volvió a ser igual. ¿Por qué? Porque entendió. ¿A quién buscamos agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Verdad? Entonces, cuando se entiende, cuando se conoce eso, pues ya no se puede estar viviendo como que tratando de agradar a los hombres, tratando de vivir y cumplir los rudimentos del mundo y pensar que eso me hace un buen cristiano. ¿Cómo te puedes pasar una vida, verdad, pues queriendo cumplir los rudimentos del mundo sin querer venir a la vida nueva que Cristo te ofrece? Sí. Y tristemente te la vas a pasar toda la vida queriendo cumplir cuando no vas a poder. Y vas a tronar. Vas a tronar y vas a quedar mal, pero cuando vienes a la verdad y ves los derechos de Cristo, la libertad de Cristo en nuestras vidas, dices, nunca hubiera podido cumplir los rudimentos del mundo. Y entonces vemos por qué la importancia de ese nadie te engañe, nadie te juzgue y nadie te prive. Ahora, claro que yo debo de ser tan entendido, es decir, no debo ser engañado, número uno, no debo ser juzgado por esto, yo tengo que vivir en plena conciencia, y tercero, Nadie te priva. que no pierda yo mi galardón por alguien. Sí, imagínate. Porque dice, bueno, entonces dale culto y humildad a los ángeles, a los enviados, a un pastor, a un ministro. Oye, pues gloria a Dios por la vida del hermano, de la hermana, lo que sea. Pero yo no le voy a dar culto a los enviados, que es la palabra ángeles. No es solamente que se aparezca un ángel aquí y lo estamos adorando. Es entiende que los que Dios te ha puesto para enseñarte, para encaminarte, son enviados de Él. Porque luego entramos en jerarquías, entramos en el tema de una iglesia nicolaíta. ¿Qué hacía la iglesia nicolaíta? Con jerarquías, como gobernante. No, es que no, es que el otro. Y entonces empezamos a deizar, no sé la palabra correcta, convertir en deidades a personas que son instrumentos de Dios. O sea, hay un pasaje que dice que se le apareció, no me acuerdo a quién, un ángel, y que se postró y que le dijo al ángel, párate porque yo soy consiervo tuyo. Soy consiervo tuyo. Pero ya tenemos que tener ese conocimiento. Y el mismo Pablo que lo querían, adorar. ¿Adorar? Y que dice, rompo mi ropa, vean, o sea, vean, que ustedes. Soy carne. Es que ese es el problema, como es un nivel superior, ya es la antesala de cuerpos celestiales. La palabra de Dios dice que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero si volvemos al pasaje de Hebreos 6, por favor. Hebreos 6. Después de que lees eso, creo que es el 3 o 4, a ver. Y esto, hermanos, si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos, hermanos, si Dios en verdad. 4.
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados Esos somos nosotros. Somos los que fuimos iluminados. ¿Qué más? y gustaron del don celestial fueron Dos. hechos Partícipes del Espíritu Santo, Hechos partícipes. ¿Qué más? y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios Ajá. y los poderes del siglo venidero. 5. Y los poderes del siglo. Nosotros hemos sido todo eso, iluminados, participantes del don celestial, gustadores de la buena palabra, participantes del Espíritu Santo y de los poderes. No hemos sido transformados, pero podemos orar por gente, hemos orado por personas y Dios hace cambios. Hemos disfrutado la palabra de Dios, hemos participado del Espíritu Santo y entonces no nos hemos convertido a cuerpos celestiales. No ha ocurrido, tiene que Cristo levantarnos o morirnos, ¿verdad? Para que nos pueda... De hecho, tiene que ser en la segunda venida de Cristo, que es donde vamos a recibir esos cuerpos. Pero ya participamos. Ahí lo que va a escribir, no Pablo, pero el escritor de los Hebreos, es que si ya probaste estas 5 mieles y luego te vuelves otra vez, pues ya no va a haber renovación para arrepentimiento. Oye, gustaste del don celestial, de la buena palabra de Dios, del Espíritu Santo, de los dones, de los poderes del cielo. No, ya no vas a ser renovado, pues estás jugando. Me explico, pero nosotros ya participamos de ellos. Sí. Y como ya somos participantes, aunque mi cuerpo no se ha transformado, ya tenemos testimonio. Imagínate volver atrás a estas alturas. Decir, oye, pero si tú gustaste, oye, tú comiste la buena palabra, viste cómo Dios sanó, viste cómo Dios te libró de esto y de aquello, viste cómo actuaste, y quieres otra vez ser renovado. No. Movimientos, otra vez. ¿Quieres ser otra vez renovado? No, ya no se puede. Decía Paula, tienes otra vez necesidad de leche. Pues sí. Sí, ya no. Oigan, ya se nos fue el tiempo. Nos manda saludos nuestra hermana Quina, Dios la bendiga. La bendiga, la hermana. Churín Díaz pide oración por sus nietos, claro que sí. Ana Karen, Mayra, a todos ustedes, gracias por estar ahí. Julia Esquivel, a todos, Dios los bendiga. Gracias Julio. Gracias a Dios, Paz. Gracias Ay, por Dios. la oportunidad. ¿Te agarró consejo técnico? ¿Con ganas? Sí. Gracias Ricardo, gracias Julio. A todos ustedes, el Señor los bendiga. Por favor, compártanlo, etiquétenlo. Lo esperamos, si Dios lo permite, la próxima semana. En Nuevas Son cada mañana. Hasta la próxima. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.